Bienvenidos al curso de endocrinología. Mi nombre es Carlos Esteban Builes. Yo soy médico internista endocrinólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe y docente en pregrado y posgrado de la Universidad de Antioquia. Conmigo desarrollaremos 4 temas. Los estaremos viendo a lo largo del curso. Espero que los disfruten. Hola y bienvenidos a una videoclase más del curso de endocrinología. Está dirigido para los estudiantes de octavo semestre del pregrado de medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a abordar el tema de hipoparatiroidismo. Esto hace parte de uno de los trastornos o disfunción de las glándulas paratiroideas y debemos recordar el papel que tiene la hormona paratiroidea en la homeostasis del calcio, la vitamina D y el fósforo. La hormona paratiroidea tiene un efecto directo en el metabolismo óseo, en regulación de la función y diferenciación de varias células, los osteoblastos y los osteoclastos. Su acción en el hueso primordialmente es favorecer el fenómeno de resorción ósea, lo que se traduce en un aumento en la cantidad de calcio disponible en la sangre, principalmente en su forma biológicamente activa, que es el calcio ionizado. Pero también la hormona paratiroidea tiene una función importante en el riñón, en la cual permite la reabsorción de calcio, el aumento de la excreción de fósforo, que es probablemente su función más importante, y también permite la expresión de genes implicados en la hidroxilación de la vitamina D. Recordemos que en el riñón se produce la segunda hidroxilación, lo que va a permitir que esta vitamina D se convierta en una forma activa de vitamina D, la cual se necesita para que en el intestino se aumente la absorción de calcio. Entonces, como podemos ver, la acción de la hormona paratiroidea es mantener los niveles de calcio ionizado en sangre utilizando mecanismos en los cuales se incrementa la cantidad, bien sea de calcio absorbido a través del intestino, reabsorbido a través del riñón o liberado de la reserva que es los huesos. Cuando falta la hormona paratiroidea, vamos a tener una disfunción en la capacidad de mantener esos niveles de calcio normales en la sangre, lo cual se va a manifestar con hipocalcemia, pero también vamos a tener una alteración en la excreción de fósforo, lo cual se va a manifestar con un incremento en los niveles de este ion en la sangre con hiperfosfatemia. El hipoparatiroidismo es un trastorno mucho menos frecuente cuando se compara con la disfunción de sobrefunción de la glándula, que es el hiperparatiroidismo. Se estima que en Estados Unidos los casos van entre 60 y 115.000, lo cual permite que esta enfermedad, por lo menos en ese país, clasifique como una enfermedad huérfana. En Colombia la legislación es un poco más ambigua y los datos estadísticos son mucho más precarios, por lo cual no podría decirle si nuestro país también clasifique como una enfermedad huérfana o no. La gran mayoría de casos de hipoparatiroidismo ocurren como un fenómeno postquirúrgico por resección o lesión de las glándulas paratiroideas, una intervención cervical, bien sea dirigida a la extracción de una glándula paratiroidea o como consecuencia de una complicación de una cirugía que no tiene nada que ver con las glándulas paratiroides. Generalmente complica aquellas cirugías mucho más grandes y mucho más laboriosas o mucho más extensas. Es mucho más frecuente en las cirugías oncológicas y normalmente en manos de un cirujano experto en los centros de alto volumen se reporta que se presentan menos del 5% de las cirugías de cuello. Y la frecuencia de presentación de esta complicación está directamente ligada a la experiencia que tenga el cirujano y a la extensión de la cirugía que tenga que hacer. Como les mencionaba previamente, es mucho más frecuente que se encuentre en cirugías oncológicas de gran extensión. Las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo están directamente ligadas a la disminución del calcio en la sangre, y esto es muy importante porque uno tendería a pensar que es solamente a la concentración de calcio y también depende de la velocidad con la cual se instaura este cambio en los niveles de calcio sanguíneos. Las más frecuentes son leves e inespecíficas. Tenemos cambios neurológicos, cognitivos, musculares y cardíacos, que van a ir desde algunos dolores musculares, dificultad para el movimiento de algunos músculos, algunos trastornos cognitivos inespecíficos, dolor muscular, alteraciones en el ritmo cardíaco, y tenemos unas manifestaciones clínicas que pueden ser potencialmente mortales, pero que afortunadamente son poco frecuentes. Las más comunes, pero de estas potencialmente mortales, son el laringoespasmo y las convulsiones. Dentro de las manifestaciones esqueléticas vamos a tener un incremento en el grosor cortical y en el volumen trabecular. Si regresamos un poco a la fisiología, recordamos que la PTH tenía una función directa sobre la diferenciación y la cantidad de osteoblastos y osteoclastos. Entonces vamos a tener un fenómeno en el cual se disminuye la resorción ósea,
lo que vamos a tener es un incremento en los huesos corticales, predominantemente corticales en su grosor, y en los huesos que son predominantemente trabeculares en su volumen. Esto no se ha asociado a una disminución en el riesgo de fracturas ni tampoco a un aumento en el riesgo de fracturas. Lo que se llama tener es una disminución en el recambio óseo y en otros trastornos, no en el hipoparatiroidismo, pero en otros trastornos en los cuales también hay una disminución del recambio óseo, también se presenta un aumento en el riesgo de fracturas. En cuanto a las manifestaciones renales, usualmente solo se ven en personas que tienen hipoparatiroidismo y que están suplementadas. ¿Suplementadas con qué? Con calcio, y ese suplemento está hecho de una manera irregular en la cual estamos dando más de lo que el paciente necesita, y las manifestaciones generalmente van a ser calcificaciones. También en los pacientes que están suplementados de manera errónea puede haber una alteración en la función renal. Dentro del examen físico hay algunos elementos claves que no se nos pueden pasar, y tenemos que tener en cuenta al momento de examinar a un paciente con sospecha de hipoparatiroidismo. En los fenómenos más crónicos, tenemos pacientes con alteraciones oculares importantes, como son cataratas y calcificaciones, que pueden alterar la visión. En el cuello es importante ver, sobre todo si nuestro paciente no puede referirnos, si hay presencia de cicatrices que nos hagan sospechar alguna intervención previa. En la parte neuromuscular pueden haber signos de irritabilidad neuromuscular, y los signos clínicos clásicos son el signo de Chevostek y de Trousseau. El primero, en el cual se hace percusión a nivel de la articulación temporomandibular o 1 centímetro por debajo, por donde cruza la rama del tercer par, va a haber una desviación de la comisura de la boca hacia este lado, y en el signo de Trousseau, aumentando la compresión con el manguito, de tal manera que podamos disminuir la irrigación sanguínea a la extremidad, va a haber tetania con espasmo carpopedal. En la piel puede haber cambios en la pigmentación, sobre todo cuando el hipoparatiroidismo se presenta como una alteración asociada a una poliendocrinopatía autoinmune, en la cual se acompaña de enfermedad de Addison, o el vitiligo como manifestación autoinmune en piel. También los podemos ver en la sospecha del paciente con hipoparatiroidismo en este contexto. En las articulaciones podemos tener una disminución en el rango de motilidad, presentada sobre todo en los pacientes que tengan un fenómeno más crónico. En los lechos ungueales, también en el contexto de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, como veíamos con el Addison y con el vitiligo, puede haber onicomicosis. El diagnóstico se hace básicamente midiendo los niveles de calcio en sangre. Recuerden que los niveles de calcio se deben corregir para los niveles de albúmina, o se puede medir directamente el calcio ionizado. ¿Qué dificultades tiene la medición de calcio ionizado? Primero, es un poco más, en nuestro medio por lo menos, más costoso que la medición que los niveles de calcio totales. Y segundo, puede alterarse dependiendo de algunas técnicas de medición. La mayoría de los autores y la mayoría de las recomendaciones del mundo siguen prefiriendo que midamos el calcio total y lo corrijamos para los niveles de albúmina. Recordemos que los calcios se corrige para los niveles de albúmina cuando estos están hacia la baja, o sea, la hipoalbuminemia, y se corrige teniendo en cuenta el valor esperado para la población de albúmina normal y menos la albúmina del paciente, más el calcio medido. Se espera que los pacientes con hipoparatiroidismo tengan valores de calcio por debajo del valor de referencia que el laboratorio lo reporte, usualmente 8.5 miligramos por decilitro. De manera concomitante, se debe medir la PTH. Se debe hacer por una medida de un inmunoensayo de segunda o tercera generación que permite detectar preferiblemente aquellas formas bioactivas de PTH, y deben realizarse mínimo 2 mediciones con una semana de diferencia. ¿Qué esperaría uno? Para niveles de calcio bajo en una persona sin hipoparatiroidismo, los niveles de PTH deben de estar aumentados. En los pacientes con hipoparatiroidismo hay unos niveles inapropiadamente bajos o indetectables de PTH para el nivel de calcio que tiene el paciente. Se puede hacer también medición de fósforo, y la medición de fósforo nos va a dar otra pista más, y es como hay pérdida de la acción fosfatúrica que tiene la PTH, se espera que los pacientes con hipoparatiroidismo tengan niveles aumentados de fósforo en sangre. Se pueden hacer también mediciones de calcio y fósforo en orina, no se hacen de manera rutinaria, pero nos brindan información importantes, usualmente por el efecto de compensación. En la parte de excreción renal y los niveles de calcio sanguíneo, los valores de calcio en orina suelen ser normales, igual que los niveles de fósforo en orina también suelen ser normales. El magnesio no se debe medir de manera rutinaria, pero también es útil. ¿Por qué? Porque el magnesio, dentro de las vías de señalización de la PTH y de la liberación de PTH a nivel de la glándula paratiroides, juega un papel fundamental. Y tanto valores elevados como disminuidos pueden alterar la medición de PTH y de calcio y darnos falsos positivos o falsos negativos.
Con estas mediciones ya redondeamos el diagnóstico. Tenemos un paciente con calcio en sangre bajo, fósforo en sangre elevado, niveles de PTH inapropiadamente normales bajos o bajos, todo configurando un hipoparatiroidismo primario. Generalmente las manifestaciones clínicas van a depender en el hipoparatiroidismo postquirúrgico de la hipocalcemia. Como les mencionaba al principio, no solamente de la concentración de calcio, sino con la velocidad con que éste se instaura. Usualmente se presenta en las primeras 24 a 72 horas después de la intervención quirúrgica y algunos autores sugieren que se pudiera predecir. Y se puede predecir si tenemos disminuciones de la PTH más del 65% en las primeras 6 horas. Estos pacientes tienen una alta probabilidad de presentar un hipoparatiroidismo postquirúrgico. El tratamiento agudo está enfocado a aquellos pacientes que estén sintomáticos. Mucho cuidado que si el paciente no tiene ningún síntoma, usualmente no va a tener ningún beneficio del tratamiento. Usualmente los pacientes que están asintomáticos esperamos que tengan valores de calcio muy bajos, por debajo de 7.5 miligramos por decilitro, para corregirlo. No quiere decir esto que si un paciente tiene síntomas y el calcio está normal dentro de los valores de laboratorio, pero el paciente tiene síntomas claros de hipocalcemia, no se va a corregir. Como les mencionaba, la velocidad de instauración de esta hipocalcemia también puede influir en los síntomas y podríamos tener, aunque esto es infrecuente, pacientes con valores de calcio normales que tenían valores antes de la cirugía de calcio muy elevados con síntomas de hipocalcemia. De forma urgente preferimos una formulación de gluconato de calcio para administrar de forma intravenosa y de forma no urgente o de manera emergente podemos utilizar las presentaciones de calcio oral y la forma de vitamina D activa que en nuestro medio es el calcitriol. Dentro del tratamiento agudo debemos mantener en todo momento los niveles de magnesio normales porque esto también modifica la velocidad con que se restablecen los valores de calcio en la sangre y pueden hacer que nuestro paciente por hipomagnesemia esté dependiente de la infusión de calcio. Recuerden que el magnesio se excreta rápidamente por la orina y por eso se debe repletar de forma continua o administrarse en infusión continua. La corrección preoperatoria de la eficiencia de vitamina D es muy importante porque junto con la administración de un bisfosfonato, estas son las dos medidas que han demostrado disminuir la probabilidad de presentar en el posoperatorio un síndrome de hueso hambriento, que es otro trastorno en el metabolismo del calcio y el fósforo completamente diferente. Y debe distinguirse de un síndrome de hueso hambriento. La manera más fácil de hacerlo clínicamente es midiendo el valor de fósforo. En el posoperatorio de un paciente de cirugía de cuello, en quien sospecha un hipoparatiroidismo, lógicamente vamos a medir el calcio y esperamos que el calcio esté en niveles bajos. Pero si es un hipoparatiroidismo primario, o sea, una disfunción de las glándulas paratiroides, yo esperaría que el fósforo en la sangre, por efecto de la pérdida de la acción fosfatúrica de la PTH, estuviera elevado. En el síndrome de hueso hambriento pasa todo lo contrario. El fósforo ingresa rápidamente nuevamente a la matriz ósea y también se pierde la sangre, entonces vamos a tener hipofosfatemia de manera concomitante. Entonces el secreto para diferenciar un síndrome de hueso hambriento posoperatorio en un paciente con un hiperparatiroidismo primario que estamos sospechando un hipoparatiroidismo posquirúrgico de un síndrome de un hipoparatiroidismo posquirúrgico por la cirugía es medir el fósforo. No es frecuente, pero el hipoparatiroidismo postquirúrgico se puede volver permanente. La gran mayoría de casos tienen formas transitorias de hipoparatiroidismo con recuperación. Por eso se recomienda que se hagan controles semanales de calcio hasta que este calcio esté normal y en ese momento se empiece a disminuir la suplencia de calcio y de vitamina D. ¿Cuál es la meta del tratamiento de un paciente con hipoparatiroidismo postoperatorio? Que el calcio esté en el límite inferior de la normalidad. Por encima de 8 miligramos por decilitro es infrecuente que los pacientes presenten síntomas ya en la fase crónica del hipoparatiroidismo. Lo segundo es evitar la hipercalciuria, porque como veíamos ahorita, las manifestaciones renales del hipoparatiroidismo no dependen del hipoparatiroidismo, dependen de una mala administración de reemplazo con calcio. Y lo más importante es prevenir la aparición de síntomas por hipocalcemia. La suplementación se hace con calcio, con calcitriol y de manera experimental ya en Estados Unidos se encuentra aprobada una formulación de PTH, hormona paratiroidea humana recombinante, para el tratamiento del hipoparatiroidismo crónico o permanente después de la cirugía. Aquí vemos algo de los datos de algunos estudios con hormona paratiroidea humana recombinante para el tratamiento de hipoparatiroidismo, en los cuales el principal desenlace ha sido lograr disminuir la cantidad de calcio y calcitriol que se tiene que administrar al paciente sin ningún otro desenlace de importancia en el reporte de estos estudios. Como les decía, no hay diferencia en los valores de calcio finales obtenidos, ni en los valores de fósforo, ni en los niveles de vitamina D,
ni en los niveles de densidad mineral ósea. ¿En quiénes sería más aceptada esta terapia? Y de hecho para estos pacientes está aprobada en los Estados Unidos, en aquellos que requieren una gran cantidad de calcio en forma de suplencia oral para mantener los niveles de sangre controlados. En el estudio REPLACE, que es con otra forma de hormona paratiroidea humana recombinante, se utilizó no la forma de 1,34, sino de 1,84 de paratormona, o sea, la forma completa de hormona paratiroidea humana recombinante, y esta es la que está aprobada en los Estados Unidos. Y el desenlace que se buscaba era lograr que los pacientes tuvieran por lo menos una reducción del 50% de los requerimientos de calcio oral, y eso se logró en el 53% de los pacientes. Pero el hipoparatiroidismo no ocurre solamente como consecuencia de la cirugía. También tenemos hipoparatiroidismos autoinmunes que se pueden presentar de forma aislados o se pueden presentar acompañando al síndrome poliglandular autoinmune, especialmente el tipo 1, que es en el que se presenta de manera más frecuente. El hipoparatiroidismo autoinmune aislado es bastante infrecuente y se han reportado anticuerpos tanto contra el receptor sensible al calcio como contra las células paratiroideas. La forma más común de hipoparatiroidismo autoinmune se presenta en el contexto de una síndrome poliglandular autoinmune. Recordemos que esos pacientes usualmente se diagnostican a una corta edad. La gran mayoría se presenta con candidiasis mucocutánea crónica. De hecho, algunos autores sugieren que esta tiene que estar presente para poder establecer el diagnóstico. Por lo menos esta era la recomendación antes de tener la posibilidad de hacer las mediciones o los diagnósticos por biología molecular. Pero si vemos la segundo trastorno en frecuencia que se presenta en esos pacientes es el hipoparatiroidismo autoinmune, muy por encima de la insuficiencia renal y muy por encima de las otras manifestaciones de esta enfermedad. No solamente puede ser autoinmune o posquirúrgico, también tenemos causas infiltrativas de la enfermedad. Las enfermedades de trastornos de acumulación como el hierro, la hemocromatosis o la talasemia, el cobre en la enfermedad de Wilson, los pacientes que se someten a terapia con yodo radioactivo, eso es una complicación poco frecuente de la terapia con yodo radioactivo, pero se puede presentar. Los pacientes que presentan tumores que infiltran glándula paratiroides, que afortunadamente son muy infrecuentes, y las enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis pueden producir un hipoparatiroidismo. También hay una forma de la enfermedad que es congénita, hay mutaciones del gen de la PTH, puede presentarse como una forma aislada de hipoparatiroidismo o como un síndrome en el cual se acompaña de hipoparatiroidismo, sordera y problemas renales. Puede haber agenesia glandular, hay una forma de hipoparatiroidismo por agenesia glandular ligada al X, también hay agenesia glandular en el síndrome de DiGeorge y en el Kenny-Caffrey, y pueden haber mutaciones contra el DNA mitocondrial, específicas contra el DNA mitocondrial de las células paratiroideas, en los cuales los pacientes pues tienen muchas manifestaciones sistémicas por esta mitocondriopatía, pero también pueden presentarse con hipoparatiroidismo. Si la manifestación principal del hipoparatiroidismo es la hipocalcemia, debemos estar en capacidad de reconocer y tratar una hipocalcemia. No solamente el hipoparatiroidismo produce hipocalcemia, podemos tener hipocalcemia inducida por medicamentos como los bisfosfonatos, los diuréticos, algunos anestésicos, algunos agentes utilizados para la quimioterapia, algunos anticonvulsivantes, algunos medios de contraste, de manera rara las infusiones de heparina, el uso de albúmina y algunos medicamentos como la anfotericina B. También el hipoparatiroidismo es una causa de hipocalcemia, las quemaduras de extensas superficies corporales, los trastornos del magnesio, porque es un elemento esencial para la señalización y la liberación de la PTH, el síndrome de hueso hambriento y en la pancreatitis. Entonces, como veíamos ahorita en la parte de hipoparatiroidismo, aquí vamos a tratar de profundizar un poco más. Tenemos el tratamiento agudo para los pacientes que se encuentran de manera asintomáticos o que tienen una hipocalcemia severa. Lo hacemos con por lo menos en nuestro medio, una sal de calcio, que es gluconato de calcio. La idea es proporcionar al paciente entre 10 a 20 mililitros. Estaríamos proporcionando entre 94 a 188 miligramos de calcio, y esto se administra en 10 a 20 minutos, y la duración del efecto de esta dosis de calcio va a ser de 2 a 3 horas. Por eso los pacientes deben ser puestos inmediatamente en una infusión de calcio, porque rápidamente se depura el calcio de la sangre, ¿sí? Normalmente la infusión se prepara para administrar de 1 a 3 miligramos por kilo por hora, y la forma usual de prepararla es tomar 5 ampollas de gluconato de calcio para diluirlas en un volumen de 500 centímetros que deben ser de dextrosa en agua destilada. Mucho cuidado que debo descontar de la solución de dextrosa en agua destilada el volumen contenido en las 5 ampollas de gluconato de calcio, que van a ser 50 centímetros, entonces sería una combinación de 450 centímetros de dextrosa en agua destilada y 50 centímetros de gluconato de calcio, y normalmente la infusión se pasa a 50 mililitros por hora.
Se hacen ajustes para mantener los niveles de calcio por encima de 8 miligramos por decilitro y se deben hacer controles periódicos entre cada 4 a 6 horas. Recordemos que la ampolla de gluconato de calcio es una forma de sal de calcio que tiene una concentración del 10%. Ya en la fase de mantenimiento vamos a preferir las formas orales por conveniencia y facilidad y por menos riesgo de toxicidad, y la idea es administrar entre 1 a 3 gramos de calcio elemental en el día. Para poder administrar el calcio elemental debemos conocer el contenido de calcio que tienen cada una de las presentaciones orales. En nuestro medio, la forma de calcio más frecuentemente utilizada es el carbonato de calcio, pero también tenemos disponible fosfato de calcio, que se utiliza cada vez menos por el riesgo de hiperfosfatemia en los pacientes con enfermedad renal, el citrato de calcio y el lactato de calcio. Cada una de estas presentaciones tiene una concentración diferente de calcio elemental, que debemos conocerla porque en base al contenido de calcio elemental es que vamos a calcular los requerimientos diarios de nuestro paciente. Recordemos que el carbonato de calcio requiere un medio ácido para mejorar su absorción, y que los efectos adversos más frecuentemente reportados con esta sal son los asociados a la intolerancia gastrointestinal, que son mucho menos frecuentes con el citrato de calcio. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento crónico en nuestros pacientes? El primero es evitar que aparezcan los signos y los síntomas de la hipocalcemia. Esto le mejora la calidad de vida a nuestros pacientes. Lo segundo es mantener los niveles de calcio un poco por debajo de los valores de referencia del laboratorio. No es necesario con el tratamiento lograr que nuestro paciente tenga niveles de calcio normales. De hecho, puede ser un poco peligroso por el objetivo número 3. Y el objetivo número 3 es mantener el producto de calcio y fósforo por debajo de 55 miligramos por decilitro. ¿Y por qué es importante mantener el nivel del producto calcio-fósforo por debajo de estos valores? Porque valores más elevados del producto calcio-fósforo van a favorecer la aparición de calcificaciones extraóseas, y las más peligrosas de todas son las calcificaciones renales. Debemos evitar la hipercalciuria buscando disminuir la posibilidad de que nuestro paciente presente litiasis renal. Debemos evitar, lógicamente, la aparición de hipercalcemia, y evitando la hipercalciuria y manteniendo el producto de calcio y fósforo por debajo de 55 miligramos por decilitro, vamos a evitar la presentación de calcificaciones. También es importante suplementar vitamina D. Si recordamos la gráfica inicial en la cual veíamos cómo funcionaba el metabolismo de la vitamina D por la PTH, recordemos que se necesitaba para la hidroxilación que ocurre a nivel renal. Entonces, sin PTH no va a haber hidroxilación renal, por lo cual no vamos a tener vitamina D activa, excepto en aquellos tejidos que tengan acción de la 1,25 hidroxilasa autónoma, y esto no ocurre en la mayoría de los tejidos. La más utilizada en nuestro medio, la forma de vitamina D activa más utilizada en nuestro medio es el calcitriol, 1,25 de hidroxivitamina D, que la dosis fisiológica varía entre 0,25 a 0,5 microgramos y la dosis farmacológica entre 0,5 y 3 microgramos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta 3 microgramos podemos administrar a nuestro paciente del día dependiendo de los requerimientos. Normalmente va a requerir entre 3 a 7 días en normalizar los niveles de calcio, entonces no nos apuremos hasta incrementar los niveles de calcitriol cuando nuestro paciente tiene hipocalcemia, sino que tratemos de enfocarnos en el suplemento de calcio. ¿Y cómo sabremos en el seguimiento crónico si nuestro paciente requiere más vitamina D si tiene hipocalcemia, o si requiere más calcio si tiene hipocalcemia? Porque ambos componentes hacen parte de la suplencia. Entonces, en el seguimiento hacemos mediciones tanto de niveles de calcio como de fósforo. Si nuestro paciente tiene niveles de calcio disminuidos, pero también tiene niveles de fósforo disminuidos, lo que nos está faltando probablemente es absorción gastrointestinal. La absorción gastrointestinal la podemos mejorar mucho más aumentando la suplementación con vitamina D. Pero si en el seguimiento nuestro paciente tiene niveles de calcio bajos y los niveles de fósforo están normales, probablemente lo que nos está faltando es absorción por falta de suplementación de calcio, y en ese caso lo que haríamos es aumentar la dosis de sal de calcio que tenemos para nuestro paciente. Con esto terminamos este módulo de hipoparatiroidismo y hipocalcemia de nuestros pacientes. Pasamos ya a la parte del quiz que cada uno de ustedes hará, y les recomiendo que también lean el material complementario. Recuerden que me pueden contactar si tienen alguna duda vía correo electrónico en la rotación los estudiantes de octavo semestre. Muchísimas gracias.